día de hoy nos dirigimos al Centro de Alto Rendimiento acá en Chile. Vamos a tener una conversación con un colega que elegimos debido a su amplia experiencia y su amplio currículo. Además que está especializado justamente en esta área, lo cual nos viene de perilla para poder elegirlo y poder saber su experiencia. Así que sin más, ¡vamos por ello! Estamos con el profesor Jorge Cajigal, que nos va a contar su opinión en relación a esta mascarita. Pero antes de eso, Jorge, como nos ven de todos los países de Sudamérica y en España, quisiera que te presentaras a los amigos. Bueno, yo soy Jorge Cajigal, soy fisiólogo del ejercicio, entrenador también de deportes de endurance, me dedico también a la docencia, a enseñar la fisiología del ejercicio. Llevo varios años en esto, desde el año 91, 92 estoy ejerciendo la docencia, me he dedicado a la investigación también en el área, sobre todo orientado al rendimiento deportivo, sin desmerecer también la importancia que tiene la fisiología en el área de la salud, que encuentro vital, pero siempre al final he terminado involucrándome con el tema del rendimiento y de los factores que en el fondo van a potenciar, digamos, el nivel del deportista por este camino, en el fondo evitando el doping, todo lo que significa buscar los recursos donde la ciencia tiene bastante que contribuir para poder optimizar el rendimiento, para lograr como se dice, la mejor versión de cada uno. Bueno, revisamos esta mascarita, la probé yo, fui al Cerro San Cristóbal, corrí, la sensación es que sientes un trabajo de agobio, y viendo cómo funciona expliqué por qué no serviría como una máscara para cambiar la presión atmosférica, cosa que no hay por dónde sea. Quisiera saber tu opinión en relación a eso. Bueno, esta máscara en el fondo lo que va a hacer es aumentar la resistencia al flujo, a las vías respiratorias, que por su diseño sería el equivalente a tener las narices tapadas, también tener un poco la boca tapada, o sea, las vías respiratorias en general. Yo creo que simula a una persona que está con un fuerte catarro, un resfrío, con mucha flema, pero eso no tiene nada que ver con hipoxia. O sea, para que haya hipoxia tiene que haber una disminución en la presión parcial del oxígeno, y eso se puede conseguir en el deporte, ¿sí? Disminuyendo la presión atmosférica, cosa que aquí no hay por dónde, o bien aumentando la presión parcial de otro gas como el nitrógeno, por ejemplo, que es lo que se hace muchas veces con la hipoxia normovárica, sin modificar la presión atmosférica, pero menos lo va a hacer un tipo de estas características. ¿Qué es lo que se utiliza muchas veces como hipoxia artificial, jugando con los valores de nitrógeno, o disminuyendo la presión del oxígeno, pero obviamente sin ver afectada la presión barométrica total. Y para eso existen carpas especializadas para crear hipoxia artificial, existen equipos también para entrenar bajo hipoxia artificial, pero son carísimos, pero son menos efectivos que la hipoxia natural. O sea, sirven un poco, pero lo que realmente funciona es ¿La altitud o la altura? Bueno, la altitud. Que me acuerdo, bueno, me hizo clase en la universidad, en el magíster de fisiología. Cuando estaba exponiendo una vez, yo dije, vamos a hablar de altura, y no, casi me comí. Y todavía me acuerdo de aquel momento.
sí va a generar cambios en la musculatura inspiratoria y expiratoria. En la revisión que hicimos antes de empezar a hacer los videos, encontramos solamente un aumento del umbral ventilatorio, pero no un aumento del PO2 máximo en las investigaciones que realizamos. ¿Qué crees tú que puede suceder con esta administración? Mira, yo creo que en el fondo hay muy poca seriedad acá, porque cuántas posibilidades tienes tú de modificar la resistencia. O sea, no sé, yo no lo desconozco, pero cuántos sistemas dispositivos de estos hay diferentes que puedan regular, porque nosotros podemos encontrarnos con personas que ventilan desde los 70, 80 litros minuto, una persona activa solamente, una persona que va al gimnasio, y nos podemos encontrar con deportistas como los que nosotros evaluamos acá en el laboratorio, que llegan a 250 litros por minuto, ¿entiendes? Como tenemos algunos fenómenos, especialmente del remo. Entonces, claramente, si tú con estas válvulas de resistencia se las pones a una persona que tiene una alta ventilación, yo no creo que sería recomendable, porque la presión que se va a generar a nivel intrapleural probablemente puede ser hasta perjudicial, porque en el fondo se está trabajando solamente en base a resistencia, y esta resistencia no se está regulando de manera precisa. Entonces es un poco como carne mechada con arroz, ¿sabes? Como el menú para todo. Esto yo creo que a mí me recuerda mucho lo que hizo un equipo de fútbol en los años 90, que nos reímos mucho en aquella época, que hacía entrenamiento de hipoxia y le ponían algodón a los jugadores y salieron al diario y fue una verdadera burla y todos nos reímos mucho, ¿no es cierto? Es una broma bastante grande, porque la ignorancia con iniciativa es muy peligrosa, en el sentido que hay gente que es muy empoderadora, que habla muy bonito, pero que lamentablemente no hay un respaldo científico y la gente, ¿no es cierto?, convence, engrupe, como decimos en Chile, y nos encontramos con este tipo de emprendimiento. Yo creo que esto no tiene mayor diferencia que esto de ponerse algodón en la nariz y ponerse algo en la boca también. O sea, en el fondo es crear resistencia, pero un respaldo científico, serio y responsable en esto. Yo esto lo veo como un negocio, nada más, para embaucar a aquellas personas que en el fondo no están bien guiadas y que esperan la receta mágica para obtener los resultados. Oye, me contaste que estás haciendo algo parecido en relación a esto. ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, no es parecido, ¿vale? Bueno, resulta que, a ver, el año 99 yo tuve la posibilidad de ir a exponer a Estados Unidos a un congreso de entrenamiento en altura. Justo me encontré una foto en el título. No, que jamás voy a olvidar. Exacto. Y yo no me acuerdo, te paréntesis. Bueno, la cosa es que ahí conocí a un fisiólogo norteamericano que, tomando después un café, era un señor bastante de edad, y me dijo algo, porque en aquella época el sistema respiratorio era prácticamente mirado menos, y me dijo, ojo, que el sistema respiratorio también tiene mucha importancia como factor limitante de la resistencia aeróbica. Generalmente uno dice, mira, tenemos pulmón de sobra, una superficie tremenda de intercambio, entonces todo está centrado en la parte cardiovascular y en la parte periférica a nivel muscular, y el sistema respiratorio nunca como que se ha tomado bien. Pasaron los años y yo siempre tuve la inquietud de estudiar el espacio muerto, las modificaciones que puedan ocurrir, los cambios, las adaptaciones en base a modificar el espacio muerto anatómico. Entonces en este laboratorio, en el año 2006, 2007 y 2008, me puse a jugar con deportistas y con el espacio muerto, creándoles un dispositivo que se llama DEM, dispositivo de espacio muerto, variando este volumen de espacio muerto y viendo qué es lo que ocurre, midiéndole el consumo de oxígeno con el DEM puesto, viendo la presión parcial del oxígeno en sangre, viendo la presión parcial del CO2 también en sangre, viendo los cambios en el pH, porque ¿qué es lo que pude ver? Que cuando el volumen es demasiado grande, la sangre se acidifica, se acumula dióxido de carbono, entonces se produce una acidosis respiratoria que tampoco es bueno. O sea, es tan malo como ¿cómo se dice?, explotar de manera indiscriminada la resistencia. Entonces aquí la tarea fue buscar el volumen idóneo para cada persona.
Y eso fue un año de trabajo donde logré al final ver, en base a una prueba de VO2 máximo, en base a la ventilación pulmonar del VO2 máximo, cuál debiera ser el rango de volumen que va a lograr los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Tuvimos un incremento de un 20% en el segundo umbral, una mejoría en la velocidad, porque fue un estudio que lo hice corriendo. Ahora, la gracia, como te digo, es que cada persona debe llevar un volumen específico para él. Y una mascarilla no se puede intercambiar con otra persona porque puede ocurrir de que no pase nada a que le provoque una acidosis respiratoria y por lo tanto sea perjudicial para su vida. Oye, esa medición durante el espacio muerto, ¿encontraste alguna variable lógica por qué una persona puede tener mayor volumen o menos volumen? Bueno, por supuesto, porque en el fondo estamos hablando de un volumen que depende de las vías de la persona, del volumen que tenga natural de espacio muerto, que se puede determinar a través de una ergospirometría, porque los equipos de consumo de oxígeno y en vía respiración a respiración hacen una valoración del espacio muerto, sobre todo la relación entre el volumen tidal y el volumen de espacio muerto, y en base a eso uno puede ir jugando con estos valores. Hay mucho acá de teoría, pero en la práctica es llegar a un volumen que va a ser específico. Es como ponerse una zapatilla. Tú calzas 40.5, te pones la zapatilla 42, no te sirve. El problema es cómo saber cuánto calzas, y para eso hay que hacerse una evaluación completa de consumo de oxígeno y determinar de esa manera el volumen específico del dispositivo de espacio muerto para esa persona. El sustento fisiológico se basa en el reflejo metabólico. Este reflejo metabólico, ¿qué es lo que significa? Que cuando la musculatura respiratoria capta que se empieza a fatigar, automáticamente se activa un reflejo, como todos los reflejos, ¿no es cierto?, que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es algo involuntario, inconsciente, que este reflejo, ¿qué es lo que provoca? Una redistribución del flujo sanguíneo. Entonces, imagínate, uno va corriendo, se fatigan los músculos respiratorios, y este reflejo va a permitir que la sangre que lleva a las piernas ahora vaya a los músculos respiratorios, en el fondo para para prevenir esta fatiga. ¿Eso en qué se traduce? En que la persona empieza a sentir fatiga en sus piernas y se empieza a cansar y a bajar su rendimiento. Jamás va a sentir fatiga en los músculos respiratorios, salvo que sea algo muy extremo. El entrenamiento de los músculos respiratorios probablemente, a lo que nosotros, digamos, pensamos, es que va a ir retrasando el momento de la aparición de este reflejo metabólico, y de esa manera estos músculos respiratorios, al ser entrenados, estarían frenando el momento o retardando la aparición de la fatiga de los músculos respiratorios. Lo que ocurría a 15 km por hora ahora va a ocurrir a 16. Lo que ocurría a 300 watts ahora va a ocurrir a 330 watts. Y eso se traduce a la larga que lo que nosotros hemos verificado en dos estudios muy bien diseñados acá en el CAR, que la potencia o la velocidad con la que se produce el segundo umbral se desplaza significativamente. Y eso se traduce en una mejoría en el rendimiento muy interesante. Oye, Jorge, ¿y cómo hiciste la máscara? ¿En qué consiste? ¿Cómo hiciste el demo? Ya. Bueno, la mascarilla es una máscara similar a esta, que en el fondo estas están pensadas como máscaras de filtros de aire. Si lo ves, en el fondo el mismo sistema, el mismo diseño de una máscara que se utiliza en la refinería, en minería, y en el fondo lo que yo hago es que estos orificios se tapan y por aquí aparece un tubo que no genera resistencia. O sea, al revés de esto, lo que se busca es evitar la resistencia, sino que solamente que haya un tema en relación al espacio muerto. ¿Qué significa el espacio muerto? Si nosotros respiramos por un tubo que prolonga, ¿no es cierto?, el espacio muerto anatómico,
cada vez que nosotros inspiramos, lo primero que entra a nuestras vías respiratorias es el aire que estaba en el espacio muerto anterior. Cuando exhalamos, lo primero que sale es lo que estaba en el espacio muerto donde no hubo intercambio gaseoso. En el fondo va forzando a incrementar el volumen corriente, porque en el fondo, para asegurar una ventilación alveolar, o sea, el aire que llega realmente a los alveolos, la fórmula de la ventilación alveolar es el volumen corriente menos el espacio muerto, ¿cierto?, total, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Entonces, el volumen corriente es el que se tiene que forzar para que cuando le restemos ese volumen de espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria, nos dé una ventilación alveolar, que es lo que realmente refleja el aire que está llegando a donde va a haber intercambio gaseoso. ¿Colocas en algún periodo del macrociclo durante todo el proceso cuando aplicáis? Hay periodos en que a mí me gusta darle más énfasis que en el periodo preparatorio, sobre todo en aquellos momentos en que el objetivo primordial es el desplazamiento de los umbrales, especialmente del segundo umbral. Y después, durante el año, hacer una mantención. O sea, en el fondo, que estos efectos no se pierdan, sino que hacer algunos... Es como el trabajo de la fuerza. No es que se tenga que desarrollar solo en un momento y después queda en el cajón de los recuerdos, sino que en el fondo también hay un periodo de desarrollo donde va a tener más énfasis. Estamos hablando de unas 3 veces por semana la utilización del DEM, y después en el resto del periodo una vez en la semana. Sin embargo, en el periodo de competencia no me gusta que lo pongan. Me gusta que ahí ya lo dejen fuera, porque ya está todo potenciado, exactamente, como el trabajo de fuerza, o sea, muy poquito y directamente a lo justo necesario. Una de las cosas interesantes del entrenamiento en la altura, es que se busca también una mejoría de la mecánica respiratoria. Fíjate que uno generalmente, cuando habla de entrenar en hipoxia hipovárica, piensan en el hematocrito, los glóbulos rojos, en el incremento del rendimiento por un tema de aumentar el transporte de oxígeno. Pero sin embargo, hoy en día han salido interesantes publicaciones donde en el fondo también demuestran que el entrenamiento en altura va a permitir que también se potencien los músculos respiratorios. Y argumentando exactamente lo mismo, reflejo metabólico. Bueno, esto ha sido el final en relación a la máscara de entrenamiento. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Adiós. Mascarita de entrenamiento.